misteriosa constelación que realza los claroscuros de la historia argentina. La familia Lugones conjugó en su destino poesía, pasión, tragedia y política. Cada generación encendió u opacó el astral brillo de su apellido. Leopoldo Lugones, con sus contradicciones y vaivenes ideológicos, alcanzó con su pluma la gloria del gran poeta nacional y terminó legitimando en su prosa al fascismo criollo. Leopoldo Lugones hijo, su sádico heredero, alcanzó la fama como precursor de la tortura sistemática en las cárceles argentinas. Susana Piri Lugones fue escritora, periodista y militante. Amante de la libertad, se rebeló contra los valores establecidos y en esa batalla entregó su vida. En el laberinto de esas coordenadas familiares, Tabita Peralta Lugones desanda el archivo de una historia repleta de silencios, mitos y voces ajenas, para exorcizar el oscuro destino familiar y encontrar su propia voz en el universo Lugones. No se recuerda, no puede recordarse. Escribir entonces el pasado, recordar desde atrás, con suavidad, con ternura, con tiempo y una evidencia. Tendrá que hacerlo desde la memoria femenina de la familia. Voces de mujeres, de otras mujeres que la hacen y la rehacen también a ella. Voces que recordaron en otros momentos a otras mujeres y así infinitamente. Las voces de las mujeres de esta familia recorren más de un siglo silenciosas, despojadas de lo más importante, de sus propias vidas en nombres de. Algo que las convierte en fantasmas sobrevolando la vida de los otros. Y sin embargo capaces de edificar un edificio más sólido que cualquier poema, que cualquier objeto, que cualquier amor. Las mujeres de la familia, 5 generaciones. Bueno, estaban por este lado. Para mí las mujeres de mi familia tienen una importancia fundamental, a pesar de que los famosos han sido los hombres. Tiene que ir muy aquí, porque es la familia de los Aguirre. De alguna forma, tanto mi bisabuela como mi abuela, como mi madre, me enseñaron a ser una mujer. Cada una en su estilo, en sus dificultades, ya sea la historia, la manera de actuar, un pensamiento, una manera de moverse, de existir. Y me pasaron una historia familiar. Yo tuve que trabajar mucho en esta tarea de juntar todos los papeles, pero al mismo tiempo tenía mucho material. Tenía las cartas de mi abuela, tenía las cartas de mi madre a su madre, las cartas de mi madre a mí, y voy por el mundo desde hace muchos años guardando y atesorando papeles.
Durante varias generaciones, las mujeres de la familia Lugones han vivido opacadas por la figura de sus maridos. Juana vivió a la sombra del gran poeta nacional, Leopoldo Lugones. Margarita, a la del ilustre compositor Julián Aguirre. Carmela, doblegada por las atrocidades que cometió el torturador Polo Lugones. Sin embargo, estas mujeres marcadas por la opresión, el ocultamiento y la violencia, han mantenido encendida a fuerza de rebeldía la llama de la memoria familiar. De todas ellas, Pirí fue sin duda quien resumió en su figura todo el talento, la desobediencia y también la tragedia. Mi madre nació primogénita de Polo Lugones y Carmela. Era una niña bellísima de muy pequeña, pero a los 5 años se contagia una tuberculosis ósea, lo que le deja una renguera muy particular y muy visible. No la escondía, de alguna manera potenciaba, y todo lo que hacía era para mostrar que ella era renga y bellísima. Era un desafío viviente. Toda su vida está marcada por el desafío, por demostrar que ella podía hacerlo todo. Polo le había asegurado a Pirí toda su vida: como tuviste la tuberculosis, tu pelvis es así de chiquita y no vas a poder tener hijos. Empieza a hacer un desorden. Pirí me tiene a mí, soy la primera. Después tuvo un segundo hijo. Como se había contagiado una rubiola durante el embarazo, Alejandro nació con una mano menos. En la época no se sabía que la rubiola podía producir en el embarazo una deformación física. Y a riesgo de su vida, porque los médicos del hospital alemán le habían dicho que no podía tener una tercera cesárea, se quedó embarazada de mi tercer hermano, Karel, que nació perfecto, lindo con grandes ojos. Fueron años muy tranquilos, muy felices, muy normales. Pirí se ocupaba enormemente de nosotros, del colegio, de los cuadernos. Para las fiestas de cumpleaños eran un despliegue enorme. Y de pronto, de un día para el otro, nos juntaron a los tres, muy serios, muy psicoanalíticos, etcétera, y nos dijeron: nos vamos a separar, los papás no se quieren más, pero los queremos mucho a ustedes, tu papá se va a ir a vivir a otra parte. Bueno, mi padre. Desde que mi madre se separó de mi padre, yo tengo la impresión de que mi vida cambió en ese momento absolutamente, y supongo que la de mis hermanos también. La casa cambió. Pirí hizo de lo que era el salón de la casa, hizo su habitación. Yo recuperé la habitación donde trabajaba mi padre. Mis hermanos pasaron a un cuarto para ellos solos, yo por fin estaba sola. Y lo que era el salón de la casa se convirtió de pronto en el salón, yo digo, de Madame Bovary, que es un poco una tontería, pero era como el lugar de las fiestas y las recepciones y la gente que venía y que la acompañaba. Creo que es
una particularidad de las mujeres de la familia, las grandes recepciones. En casa de Margarita se juntaban intelectuales, actores, músicos, siempre, con unas grandes comidas. Tenía un salón comedor gigantesco la casa de Margarita. Muchos años después, en casa de mi abuela, se juntaban también los intelectuales, los escritores, los poetas. Y luego, muchos años después, en casa de mi madre, también se juntaban los intelectuales, los músicos, la gente, una élite de gente que hacía cosas. Muchos nombres que hoy son próceres, es decir, Quino, Walsh, Piglia, Miguel Briante, los músicos del Cuarteto Cedrón de aquella época, dibujantes como Miguel Brasco, Juan Fresán, que fue un gráfico muy importante después, Tito Cosa, la gente que hacía teatro, Roberto Alac, la Liliana Hecker. Todos pinchaban dibujos en las paredes, cantaban, escuchaban música, se leían unos a otros pedazos de cosas. Había mucha gente que corría por ese salón de Pirí. Una Pirí de los años 60. Esta foto está sacada por Jorge García en la calle Sarmiento. Debía ser antes de una fiesta o algo así, porque está toda pintarrajeada, toda preciosa. Ella debía tener 40 y pico. Era muy joven, muy linda y muy escandalosa. La peculiar década del 60 en Argentina estuvo delimitada por los anhelos que alentó el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y por la clausura parcial de esos sueños con el golpe de Estado comandado por Onganía en 1966. Fue, sin embargo, una época de esplendor intelectual en la que la efervescencia cultural y el compromiso político estrecharon sus manos. En la ciudad de Buenos Aires, los artistas plásticos circulaban alrededor del Instituto Di Tella. Los escritores, poetas y dramaturgos confabulaban en los cafés de la calle Corrientes. Y los rockeros engalanaban su cueva en el barrio del Once. En este mundo agitado por revoluciones de todo tipo, Pirí organizaba fiestas y reuniones en su living del hogar obrero, unificando y quebrando prejuicios que separaban a unos de otros. Pero estaba todo muy mezclado, además. La política, la literatura, el sexo, los romances de unos con otros. Yo creo que fue un momento de libertad muy particular. El psicoanálisis en grupo es un tratamiento colectivo donde los propios pacientes, guiados por el psicoanalista, discuten, comentan y analizan sus problemas. ¿Quiere un consejo? Llévela a un buen psicoanalista. ¿Sesiones de psicoanálisis? No, de sexoanálisis. Eran épocas en las que el psicoanálisis también los ayudaba. Hay que ser libres, hay que hacer lo que quieran, vivan, que después se van a morir. Y era un poco la idea que tenía Pirí de la vida, era ¿por qué no voy a hacer lo que quiero hacer en el momento en que lo quiero hacer? ¿Te dobló un tobillo? No, soy renga. ¡Renga! Ahora déjeme hablar a mí, que tengo algo muy importante que decir. Las reuniones en el hogar obrero eran veladas lúdicas. Cada semana las reglas, los juegos, los vestidos y la comida
variaban según el espíritu inquieto de Pirí. En esas tertulias comenzó a germinar lo que tiempo después sería el boom de la literatura latinoamericana. Y se colocó la semilla para el surgimiento del rock argentino. Aunque tal vez la característica más perdurable de esas reuniones haya sido el imparable avance del interés por la política, por el compromiso y finalmente por la revolución. Yo no puedo juzgar hoy esa manera de vivir. Lo que pasa es que fue muy pesadito cuando tú eres una persona de 18 años, de 16, de 15, mis hermanos más chicos, y no tienes las armas para responder a eso desde ningún punto de vista. El hogar obrero era visto desde hoy como un conventillo elegante y al mismo tiempo una libertad de amigos, una libertad de entrar y salir. Pero y entrábamos y salíamos como una colmena por todos los apartamentos. Lo que pasa es que en las otras casas las mamás estaban, entonces no podía llegar a cualquier hora y de a 8, etc. En casa, como no estaba, como vivíamos solos, era una gran libertad. Las veladas y las fiestas, yo las recuerdo de la época de Pirí. No las recuerdo de la época con mi padre. Venía cada uno con su texto, con su manuscrito. No hay que olvidarse que Pirí era una editora importante al mismo tiempo. Y entonces leían entre unos y otros, no, che, qué cuento fantástico, etc. Son sobre todo los últimos 2 años míos. Yo ya era muy libre, entraba y salía de casa con amigos y llegaba a las 10 de la noche, pasaba, saludaba y me iba para mi cuarto porque no tenía ningún interés en saber de qué hablaban ni qué hacían. Mi hermano Alejandro tenía una especie de sistema de información muy particular, que era, por ejemplo, decirle a un cura obrero, sí, pero la religión es una mierda. Y entonces el cura le explicaba que no, que había que entender lo que era el cristianismo en la historia, etc. Llegaba Walsh y entonces les decía, los comunistas son una porquería. Entonces, no, Alejandro, yo te voy a explicar. Y entonces hacía todo un recapitulativo del marxismo o del capital. Tenían mucha paciencia con nosotros y nos trataban mucho como grandes, como seres humanos. Militantes que luchan por la liberación nacional y social de nuestra patria. Propuesta popular para la liberación nacional y social. El Movimiento de Liberación Nacional es una organización política con ideología nacionalista, revolucionaria y socialista. Nacionalistas porque nos proponemos construir una nación y queremos que sea de y para todos los argentinos. Revolucionarios porque para lograr esa nación nos proponemos una verdadera transformación de nuestra patria a través de un proceso de lucha organizada y con la participación activa de todo el pueblo. El MLN. En la década del 60, Pirí dio su primer paso hacia la militancia política concreta, de la mano de sus compañeros de tertulia, Paco Urondo e Ismael Viñas. La organización política Malena cobijó entre 1960 y 1969 la compleja discusión acerca de la viabilidad de la toma del poder a través de la violencia revolucionaria. En la década siguiente, la lucha armada pasó a ser parte de la vida cotidiana de muchos jóvenes, militantes e intelectuales. Entre ellos, Rodolfo Walsh
y su compañera y amiga Pirí Lugones. De esta manera, al igual que su abuelo, Pirí coqueteó con la violencia en nombre de la Revolución Nacional. Y si bien las banderas fueron otras, el resultado fue no menos desolador. En los años 70, con la escalada de violencia en el delta del Tigre, Walsh y Pirí, ya encuadrados en Montoneros, encontraron un paréntesis en una época asignada por la persecución política y la muerte. Adelante. Hola. Buen día. Buen día. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Y la tenés hace mucho? Desde el año 92. Ah, y antes había otra gente sí, todavía. otra gente, sí. O sea que ha ido pasando. Y la compramos y Yo- no sabíamos que era la casa de Rodolfo. Y de pronto y de una pronto avalancha de sí, gente. nos dijeron que les parecía que aquí había vivido un escritor. Entonces dijimos, ¿qué escritor? Rodolfo Walsh. No puede ser. Y esta es la casa. La casa original llegaba hasta aquí, hasta esta escalera. Después nosotros agrandamos esta parte. Bueno, y acá está el día que inauguramos la placa. Es una pequeña nota que hizo Página 12 el día que se inauguró, que decía 20 años después en el Tigre. Con la llegada de Rodolfo hay un cambio que fue importante. Yo lo recuerdo en casa con un vaso de whisky de Old Smuggler con hielos. Es decir, bebían mucho, charlaban hasta muy tarde, entraban, salían, iban a un estreno de teatro, volvían a la casa. Se discutía mucho de política, se discutía mucho de literatura. Y quizá Pirí potenciaba toda esta parte de escritura de Rodolfo. Yo no sé dónde leí en algún momento que Rodolfo hace entrar a Pirí en la política y que Pirí lo había hecho entrar en la literatura. Yo recuerdo otra casa de Rodolfo que se llamaba Loreley. Claro. Lo recuerdo a él en la época en que estaba con Pirí, pescando en el muelle durante horas. Creo que fumaba en pipa, no estoy segura. Y después sacaba unos bagres asquerosos que Pirí metía en una cacerola, hacía una especie de sopa de bagre que era horrorosa, el olor de la cocina, todo, pero bueno. ¿Vos sabías que la casa al lado era la casa de donde estaba viviendo Pirí? No. Esto sí que es una novedad, porque yo no tenía ni idea que estuviera aquí, que estuviera tan cerca de la de Rodolfo. No lo sabía. La cocinita, esta era la cocina. Y si caminas para allá, está el cuartito. Pero había... Sí. Muy curioso estar aquí. ¿Viste? Y sin embargo yo no la recuerdo, esta casa. Pero bueno, ya no está. Está, ¿eh? Sí, pero bueno. Acá sí. están todos. Sí, ya. Acá no falta nadie. Me imagino además leyendo aquí en el jardín.
resulta que Piri, cuando alquiló la casa, tenía una bañadera adentro del baño que le ocupaba todo el lugar. Y resulta que no había agua corriente. Entonces, ¿para qué quería una bañadera en un lugar donde no hay agua corriente? Tenía que llevar los baldes, ¿entendés? Hasta que llenara la bañadera. Entonces decidió sacar la bañadera afuera y la llenó de flores y de plantas. Entonces estaba adelante y cuando íbamos a plantar un árbol en el fondo y veíamos que había algo duro y dijimos, ¿pero qué es esto? ¿Podés creer que estaba la bañadera enterrada? Así que entre todos los vecinos desenterramos la bañadera. Mi cuñado Diego le había hecho toda una cosa de así. De hierro antiguo, claro. No la podemos ni tocar, ¿ves? Sí, porque se cae en pedazos. Sí, se cae en pedazos. Pero bueno, acá va a quedar.